Buscando una experiencia internacional y glamurosa vino hasta Milán Jorge, un aragonés de solo 23 años que nos ha dicho que viene en bici. Jorge, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? De Aragoneses por el Mundo. Encantado. ¿Qué tal? ¿Aquí en bici, no? Sí, nada, es lo más cómodo para ir por aquí por Milán, porque el tráfico es horroroso y... Mucha contaminación, ¿no? También. La verdad es que sí. O sea, de hecho estoy pensando en comprarme una máscara para ir en la bicicleta, porque cuando te quedas en plan parado detrás de un autobús o vas detrás de una moto, te fumas prácticamente todo y es horroroso. ¿Y hay zonas de escape por cerca de Milán para salir de esta contaminación? Sí, ¿no? Claro, o sea, los alrededores son muy bonitos además. Yo voy mucho al lago de Como porque estoy ahora haciendo unas prácticas allí y se nota cuando llegas ahí, respiras verdaderamente el aire puro, ¿no? Como los Pirineos, podemos decir. Claro. ¿Prácticas de qué? Estoy haciendo de comercial de una empresa internacional y estoy ahí vendiendo servicio de training y coaching, que quiere decir cursos de formación para managers de empresas y bueno, estoy encargado del mercado español. Ahora estamos en el barrio de Brera, que es así como la zona más peatonal. Hasta los años 70 era como la zona de los artistas, todos los pintores. No eran unos precios desorbitados como ahora. A partir de los años 70 se revalorizó un montón, empezaron a reestructurar todo, montaron ya, ahora como podéis ver está todo muy bien. A ti el tema del lujo te gusta bastante, ¿no? Sí, me gustaría dedicarme a la industria del lujo, ya sea a la moda, o a coches, o aviones, o barcos, pero sí, la verdad. ¿Y cómo es posible meterse en ese mundo? Es complicado, pero bueno, lo que es importante son los contactos. O sea, bueno, una vez ya te metes en plan a trabajar en una empresa, vas conociendo a gente, luego por ahí, en un mismo aperitivo, a través de otro amigo, puedes conocer a una persona de repente y te dicen, oye, pues pásame tu currículum, igual si les gusta, ¿sabes? Al final te cogen. Un poco de jeta también. Hombre, echarle jeta siempre es importante, ¿no? A ver, en todos los sentidos, o sea, ya sea para una chica, para el trabajo o lo que sea, pero bueno. ¿Y cómo fue tu llegada aquí a Milán? Desde París, además, que venías tú de París. Sí, bueno, al principio fue bastante contraste, en el sentido de que París es precioso, o sea, la ciudad en sí, y Milán pues no se caracteriza por una belleza de edificios o estas cosas. Primera semana me costó un poquito, en el sentido de ibas por la calle mirando a ver si encontrabas algo bonito, pero luego ya sí que vas descubriendo, o sea, tipo de barrios como Brera, Navigli, cosas así que son bastante bonitos también. ¿Y tu familia cómo lleva que hayas emprendido este camino un poco por el mundo? Mi padre muy contento, o sea, en el sentido de que estoy aprendiendo idiomas, estoy haciendo el máster, luego bueno, pues estoy aprendiendo en el fondo. Me viene muy bien para el currículum, para la vida, sobre todo para soltarme un poco. Y mi madre pues es la que ya dice, bueno, el año que viene ya te tendrás que volver, ¿no? Lo que pasa que yo de momento yo creo que quiero continuar un poquito la experiencia internacional. Bueno, Jorge, aquí tenemos a estos japoneses de boda, ¿no? ¿Es muy normal aquí? Bueno, yo la verdad es que no he visto muchas bodas de japoneses, pero sí que es verdad que se frecuentan mucho los japoneses, como en todas partes. Pero Milán es una ciudad que igual hay más de lo normal, porque por el tema de la moda y estas cosas. Ya sabes que son muy modernos. Les encanta comprar cosas, ¿no? Venir aquí. Además, lo más caro, las marcas de lujo, exactamente. Que la mayoría de ellos se piden una semana de vacaciones y vienen de hecho para coincidir con la Semana de la Moda. Siempre muy con su estilo de pelo así diferente, tal, vestiendo mucho más moderno que nosotros, que los europeos. Aquí detrás tenemos a la gente que vende las copias, ¿no? Exactamente, bueno, es un problema que hoy en día en Italia está muy extendido, tipo en Venecia, Roma, Milán, estas ciudades así que se frecuenta mucho el turismo, está lleno de falsificaciones de marcas así de moda importantes, en plan Louis Vuitton, Gucci, Prada. Y ahora la verdad es que estas marcas están invirtiendo mucho dinero en combatir este problema, o sea, porque el desprestigio de la marca obviamente está claro, ¿no? ¿Y es verdad eso de que se falsifican hasta Ferraris? Exactamente, el año pasado se dio un caso, se han enterado que incluso Ferraris se están falsificando. Se dio el caso de que se encontraron 10 Ferraris falsificados en Italia, y importados de China. ¿Cómo puedes hacer un Ferrari? Eso es lo que me pregunto yo, o sea, también, ¿no? O sea, pero no, copias absolutamente exactas y que luego, bueno, se dieron cuenta de que no eran Ferraris de verdad. Tanto que se habla ahora de ¿la crisis afecta a este mundo del lujo o no? Pues precisamente no, por lo que elegí en el fondo esta industria es porque si Europa y tal, que podemos estar un poco más tocados por la crisis como Estados Unidos, esta industria es la que nunca va a caer, o sea, multimillonarios siempre va a haber.
Jorge, ahora el cafecito aquí en Italia no podía faltar, ¿no? Exactamente. Una cultura del café como en Italia no existe en otro país, yo creo. ¿Este que estás tomando tú es cappuccino? No, un macchiato freddo, que es lo mismo que el cortado, exactamente. Café en Italia muchísimo mejor que en el resto de los países. Bueno, y las vistas desde aquí impresionantes. Sí, estamos en la Rinascente, el equivalente es un centro comercial tipo como el Corte Inglés, y esta terraza pues es de lo mejorcito de aquí de Milán. ¿Qué podemos hacer ahora después del café? Todas las semanas juego partidito de fútbol con los amigos, o sea que esto de las 6, algo así, iremos a jugar. Y aparte tenemos una plaza vacante, con que si te quieres animar tú... Bueno, yo no estoy muy en forma, pero si me dejas... ¿Estás en mitad? Si me dejas un pantalón... Claro, claro. Venga, perfecto. Perfecto. Bueno, Jorge, ya estamos aquí dispuestos al partidillo, ¿no? Sí, a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo están esperando ya. Hacemos. Sí, hemos llegado un poquito tarde, o sea, ya está el partido empezado, pero vamos, ya tenemos los equipos distribuidos y todo. ¿Y qué vamos a jugar? ¿Tú y yo juntos o en equipos diferentes? Pues creo que vamos a jugar separados. ¿Separados? Sí, sí. Bueno, de llegar tarde, pero... ¿Ellos son italianos o qué son? Son todos italianos y son amigos míos y tal, y nada. Y ya te he dicho, como te he dicho antes, que todas las semanas jugamos a las 6:30 y tal. ¿Tienes calidad tú o...? Bueno, ahora veremos, ¿no? Bueno, a ver quién normalito, gana. Normalito. Sí. A ver quién gana los dos. Corro mucho, muy corajoso y tal, pero... Venga, pero vamos. Esta es otra de las actividades, ¿no?, que haces en Milán. Sí, bueno, estoy empezando ahora, como se puede observar, pero bueno. ¿Quién es ella? Una amiga mía de Roma, chica muy simpática, como se puede ver, muy guapa también. Y bueno, hoy es el primer día que venimos, la verdad. Como pareja, pero tú ya has hecho tango más veces. Yo quería empezar hace mucho tiempo en España ya, y al final no pude y tuve que hacer uno de salsa. El año pasado vine aquí, me gustó el profesor, cómo enseñaba y eso, y ahora he encontrado una chica que me puede acompañar. Y... Muy bueno. Tal vez así que se trajo 3 chicas. 3 chicas. Esta es la tercera que trae. ¿Cómo se le ganó del tango? La verdad que no sé, el tango no sé, pero la chica espectacular, el tango no te puedo decir. Porque muy coordinado, ordenado el movimiento. Muy bien. Y después si no baila con esa, no baila con ninguna, vamos. Mira. Bueno, pues ahora ya vamos a tomar el aperitivo, ¿no? Que es algo muy típico de aquí de Milán, ¿no? Después de un tanguito, después de la universidad, del trabajo. Exacto, sí. Pero como irte de tapas en España, la diferencia es que tú te pides un vino o un mojito o una copa y tienes derecho a comer todo lo que quieras de la barra, o sea, es como un buffet libre. Es como un buffet libre, exactamente. Jorge, ¿quién es toda esta gente? Bueno, estos son más o menos unos amiguetes que tengo aquí en Milán, o sea, son prácticamente todos italianos. Sí. No tienes mala vida aquí por lo que estamos viendo durante todo el día. No, la verdad es que se vive muy bien. La gente muy joven y una vida muy animada, exactamente. ¿Y esto del aperitivo lo podríamos exportar a Zaragoza? ¿Cómo lo ves? Esto yo ya lo había pensado con algún amigo que ha venido a visitarme y yo creo que puede ser una buena idea. A lo mejor triunfaba por allí también, sí. ¿no? Bueno, Jorge, ¿y el futuro qué es lo que te depara? Bueno, de momento me quedo en Milán, acabamos el máster, igual empezamos a trabajar allí y luego ya veremos. ¿Hasta cuándo? En un principio hasta julio del año que viene, sí. Bueno, pues cuando vuelvas a Zaragoza, aunque sea de fin de semana, llama, ¿eh? Claro que sí, hombre. Un saludo. Bueno. Chao. Chao.